Hola, pues vamos a iniciar a realizar un cuestionario sobre la calidad educativa y en este caso vamos a preguntar sobre la evaluación y la importancia que tiene realizar una evaluación para mejorar la calidad en el ámbito educativo. ¿Nos podría indicar cuál es su nombre? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mónica Alejandra Jiménez Acosta y pues bueno, espero poder apoyarte en el desarrollo de tu actividad y que al final del día también pues bueno, vayamos construyendo este aprendizaje en este ratito de entrevista. Muchas gracias. ¿Cuáles son las materias que imparte actualmente? En este momento en un nivel imparto teoría curricular, teoría pedagógica y también trabajo con la licenciatura en psicología desde hace ya algún tiempo, educación especial y rehabilitación. Aquí. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la primera pregunta y sería ¿cuál es la importancia de la evaluación en la mejora de la calidad educativa? Bien, la evaluación básicamente es este proceso que nos ayuda a definir y a poder reorientar aquellos propósitos. Entonces se convierte en importante desde el hecho de que nos ayuda a reconocer aquellos aciertos que estamos teniendo en la implementación de ciertas políticas o de ciertas mallas curriculares, pero también nos ayuda a definir nuevos mecanismos para que se logre, ¿no?, esta mejora, estos puntos de partida, estos puntos de excelencia, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que la evaluación en cuanto a calidad, en cuanto a excelencia, es un punto medular de análisis para la reflexión y la toma de decisiones. ¿Y cuál sería el propósito principal y las funciones de la evaluación educativa? Básicamente apoyar a los estudiantes en su proceso, en su trayectoria educativa y dotarles de habilidades, de herramientas, de actitudes, de valores, de conocimientos que les ayuden a transitar en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en este sentido, la evaluación nos ayuda a reconocer, ¿no?, cómo es que lo estamos haciendo. Durante mucho tiempo se ha visto a la evaluación como un castigo, ¿no?, muy punitiva de te voy a hacer examen, ¿no? Cuando solamente el castigado es el estudiante, ¿no? Pero también tenemos que entender la otra parte de la evaluación, ¿no?, que también nos realimenta a nosotros los docentes, qué decisiones estamos tomando, cómo las estamos tomando, incluso también como institución, ¿no?, nos ayuda a orientar aquellos procesos de mejora que vamos a implementar a nivel escolar, ¿no? Entonces, juega un papel fundamental y la evaluación es necesaria para poder de cierta manera pues bueno acceder a procesos de excelencia, mayor calidad, etc. Okay. ¿Cómo ha impactado la evaluación educativa en las políticas públicas de México? Nosotros en cuanto a evaluación educativa tenemos algunos mecanismos, algunos organismos que son externos, ¿no?, como por ejemplo en educación básica tenemos a Mejoredu, que se encarga justamente de estos procesos de evaluación, pero también tenemos algunas pruebas hechas por organismos internacionales al término de la educación básica, como lo es PISA. Y en este sentido, ¿no?, a partir de esas evaluaciones que realizan nuestros estudiantes, nos hacen recomendaciones, ¿no?, y esas recomendaciones impactan de manera directa en la política pública para realizar aquellas reformas estructurales, curriculares, de acuerdo a los nuevos paradigmas pedagógicos, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, no es, ¿no?, más bien PISA, ¿no?, podríamos, lo que nosotros conocemos de PISA es muy superficial, ¿no?, solo el ranking, ¿no?, México bajó 20 lugares, ¿no?, pero no conocemos lo que evalúa PISA, ¿no? PISA no evalúa conceptos, PISA evalúa comprensión, análisis, redacción, reflexión, pensamiento crítico, ¿no? Entonces, básicamente impacta porque le da apertura a las políticas públicas, a las reformas educativas que tenemos en un país. Okay. ¿Cómo ha contribuido la evaluación educativa a la mejora continua de la enseñanza? Tendría que ser un proceso de reflexión y de análisis para los docentes. Sin embargo, pues bueno, es muy complicado porque normalmente lo que hacemos es
ya lo decía, ¿no? Castigar al alumno, pensar que el alumno es el único responsable de esa evaluación y no verla, ¿no? De una manera bidireccional, ¿no? Sino que más bien nos aporte a mejorar nuestras estrategias, nuestras planeaciones, nuestras prácticas de enseñanza y que de cierta manera, pues bueno, logremos llegar a aquellos objetivos educativos que plantean los planes, los programas de estudio, los objetivos de estudio, por ejemplo, de una licenciatura. ¿Cómo contribuye la evaluación educativa al desarrollo docente? Creo que esta preguntita ya la habíamos como mencionado un poquito. Tendría que contribuir muchísimo, pero también tendría que cambiar el rol y el paradigma del docente, ¿no? El aceptar, ¿no? Toda esta parte de una devolución, una retroalimentación. ¿Qué está sucediendo con mis estudiantes, no? Muchas veces decimos, es que los niños no leen, ¿no? Pero bueno, las estrategias que utilizamos están siendo adecuadas, realmente estamos evaluando con los instrumentos adecuados, ¿no? O estamos evaluando comprensión, velocidad, y entonces aquellos rasgos periféricos, ¿no? Que se han evaluado toda la vida y que nada tienen que ver con la comprensión, ¿no? Entonces nos tendría que dotar a los docentes de muchísimas herramientas e insumos para poder devolver con una mejor práctica, ¿no? Pero lastimosamente en nuestro país es algo que no se hace, es algo que difícilmente el docente acepta como devolución para sí mismo y para mejorar la práctica, ¿no? A veces somos muy cerrados, ¿no? Y decimos, es que no nos puso atención, es que es bien flojo, es que no participa, ¿no? Y entonces al final del día la evaluación no la tomamos también para nosotros, ¿no? Entonces yo considero que es bastante complejo. ¿Qué cambios recientes se han implementado en el sistema de evaluación educativa en México? Es muy interesante porque el cambio yo creo que más ha impactado a los docentes es el tránsito de una evaluación pues sumativa como de registro, como se había llevado toda la vida, a una evaluación formativa, ¿no? Muchos docentes dicen, es que no le entiendo, es que ¿cómo quieres que evalúe el proceso? ¿Por qué? Porque yo les decía en algún momento, hay un libro que es de Pedro Ravela que se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula y justamente dice que los docentes padecemos de registritis, ¿no? Todo queremos registrar, que si el número, que si la fecha, y entonces hacen un registro gigante los maestros, ¿no? Pero en ese registro gigante, ¿no? Les ponen, no sé, 8, ¿no? El alumno jamás se entera, ¿no? De qué tiene que mejorar, ¿no? Ni por qué 8, agarra su cuaderno y así se va, ¿no? Sin embargo, la evaluación formativa te dice, determina bien tus objetivos, analízalos y con base en ellos diseña instrumentos que te den cuenta de esos objetivos, de esos contenidos. Entonces ya no tendrías por qué estar sentado llevando un registro de los niños. Y al final del periodo sumar esos 8, esa lista interminable de 8, dividirla entre el total de trabajos y decir ahí está la calificación, ¿no? Básicamente la evaluación hoy tiene que ser continua, tiene que ser formativa. ¿Y a qué nos referimos con formativa? Que le tenga que dar una devolución al alumno, ¿no? De ok, mira, ¿qué le ves, ¿no? A tu cuaderno, ¿no? ¿Qué mejorarías? ¿Por qué lo mejorarías? Ay, no le puse mayúscula, se me olvidó la fecha. Llevarlos a ese proceso reflexivo que nos ayude justamente a ir estableciendo procesos metacognitivos que le ayuden al estudiante a reconocer, ¿no? El por qué, el para qué, el qué debe mejorar, ¿sale? Nosotros cuando llegan a veces los niños de primaria, del preescolar, que están muy chiquitos, en preescolar obviamente no les ponen un número, ¿no? Entonces a veces sucede que llegan a la primaria y les ponen 8, ¿no? Y una vez me contaba una compañera maestra, ¿no? Que le decía a un niño, y si le pones otros 2, ya tengo 10, ¿no? Y entonces a ella le daba risa, ¿no? Me decía, está bien evaluar con número en primero de primaria, no está bien evaluar con número nada más en ningún lado. Tenemos que buscar que la otra persona reflexione, ¿sale? Y eso solamente se da a través del diálogo. ¿De qué manera las pruebas estandarizadas han influido en el sistema educativo mexicano? A mí me gustan las pruebas estandarizadas, obviamente no hay evaluación formativa en esas pruebas estandarizadas, pero creo que sí nos da un parámetro en donde podríamos mejorar, ¿no?
qué nos está doliendo como sistema educativo y posteriormente atender esas necesidades. Entonces, yo creo que a veces las hemos satanizado tanto, ¿no? Pero es más bien porque no conocemos el fondo, la forma. Hace unos días dijeron que Mejoredu, por ejemplo, que es un organismo de evaluación mexicano, iba a desaparecer, ¿no? Porque no era funcional, porque era más carga para los maestros. Pero, por ejemplo, Mejoredu, cada que tú haces una evaluación interna y le reportas resultados, Mejoredu te entrega libros de estrategias para que atiendas las necesidades. Mejoredu te entrega recomendaciones. Que no las conozcamos ya también es parte de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, PISA, ¿no? Una maestra hace algún tiempo de la maestría nos decía, ¿no? ¿Quién de ustedes ha leído un informe de PISA, no? Y yo decía, jamás en la vida, ¿no? O sea, sé lo que es PISA, porque si tú googleas te vas a encontrar a Alejandro Villalbazo en Azteca Noticias, no sé quién de las noticias en otros canales, en México cayó 20 lugares, ¿cómo es? Bueno, pero si tú evalúas y analizas, de verdad yo desconocía, sale en PISA, me parece que en noviembre de cada año, un informe de recomendaciones cuantitativas que te dicen cómo ayudar a desarrollar aquellas áreas en donde nos fue peor. Y eso ni como especialistas de la educación lo conocemos, ¿no? Entonces, sí es necesario sentarnos a analizar qué documentos, cómo nosotros, ¿no? Atendemos a esos mecanismos, ¿no? Que pensamos, ¿no? Es que no es nada, es que es un número. Necesitamos al final un número para saber cómo vamos, ¿no? No podemos andar vendados de ojos, ¿no? Necesitamos de esas pruebas estandarizadas para que orienten las necesidades, las características, incluso las políticas públicas de lo que se trabaja al interior de las aulas. Mucha gente dice, es que al final cuando salgan de la prepa los va a evaluar con IPEMS, pero bueno, todos los que hemos hecho un examen de este tipo sabemos que no te preguntan un concepto, que lees un montón y que entonces ahora sí te piden analizar, ¿no? La estructura del texto. Preguntas que no tienen nada que ver con lo textual, ¿no? Sino que más bien implican un orden de reflexión más complejo. Entonces, sí tendríamos, ¿no?, que saber bien qué es lo que se está evaluando desde esas pruebas estandarizadas para nosotros también enseñar desde los salones de clases. ¿En qué consiste la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? La evaluación diagnóstica nos va a ayudar a determinar las necesidades, las características del grupo, es decir, cómo estoy recibiendo desde las habilidades cognitivas, afectivas y sociales, como los conocimientos, etcétera, ¿sale? En este sentido, la evaluación formativa es la que nos va a acompañar durante el proceso, ¿no? El proceso que nosotros vamos teniendo de desarrollo con nuestros estudiantes, y la sumativa es necesaria porque al final del día necesitamos procesos de acreditación. ¿Cómo voy a acreditar que tengo los conocimientos? ¿Cómo acredito que ya pasé por esa etapa formativa y que entonces ya puedo ejercer, en su caso, ¿no?, la licenciatura en pedagogía? Entonces, al final del día, el número se convierte en necesario. Sin embargo, lo que me va a dar cuenta a mí de mi aprendizaje es la evaluación formativa. Yo voy a aprender a partir de ese acompañamiento que el maestro me haga, ¿no? Entonces es bien complicado porque si tú a un niño le pones 8, el niño inmediatamente va y se siente y te dice lo tiene mal, ¿no? Entran en juego otros papeles, ¿no? Cómo es la dinámica del profesor con el estudiante, cómo es la relación pedagógica que establecemos, ¿no? En este caso no siempre se presta el maestro, ¿no?, a que un alumno de primaria chiquito lo corrija, ¿no? El maestro siempre va a tener la razón, ¿no? Entonces sí tenemos, ¿no?, que modificar no nada más este paradigma de evaluación, sino más bien el paradigma que tenemos de lo que es la escuela y para qué es la escuela, para un número, ¿no?, o realmente para que te vayas formando y vayas desarrollando habilidades que te ayuden a aprender el resto de tu vida, que te ayuden a leer el resto de tu vida, que te ayuden a aprender y que pongas en práctica todo aquello que aprendiste en tu vida cotidiana. Entonces es mucho más profundo que solo el número, ¿no? Sí. Es un acompañamiento. ¿Qué es la certificación en el ámbito educativo?
Cuando nosotros nos certificamos es porque ya hemos acreditado aquellos procesos de evaluación en la escuela, ¿sale? La certificación básicamente nos va a dotar de aquella habilidad en donde nosotros podamos tener, ¿no?, un documento que avale aquellos conocimientos, saberes, experiencias, que ya tenemos ante algún periodo de estudio, ¿no? Es decir, que cuando tú egresas del preescolar y te certifican, quiere decir que ya pasaste por un proceso de aprendizaje, de evaluación, en donde los especialistas en el área educativa, pues bueno, te certifican para que pases al siguiente espacio, ¿no? Obviamente en la educación básica, pues esto es muy sencillo, ¿no? Básicamente que por solo existir nos dan, ¿no?, esta certificación. La cosa se empieza a poner más difícil cuando llegamos a la preparatoria, ¿no?, porque te tienes que esforzar para obtener esa certificación, ¿no? ¿Cómo? Pues bueno, a través de las evaluaciones, de los periodos que te van estableciendo tus docentes y todo este acompañamiento que te hacen, ¿no? Pero la certificación es necesaria. La certificación es necesaria porque está acreditando que tú tienes los conocimientos y los saberes necesarios para ejercer la función o ejercer el espacio en donde te encuentras, ¿no? Es bien complicado porque al final del día conocemos, ¿no?, mucha gente que está certificada, ¿no? Yo conozco muchos doctores ahí en el trabajo, ¿no? Y la verdad es que son maestros, ¿no?, de escritorio, son maestros de evaluación, de punto a punto, tache, no lo trajiste, 0, no veniste, 0, te pusiste pants y hoy te tocaba venir de uniforme, 0, ¿no? Que yo digo, de verdad, esa certificación del doctorado, que es un grado tan alto, sí se nos nota, sí ponemos en práctica, es bien complejo. Entonces, no nada más es tener la certificación, ¿no?, del doctor, es que se supone que tu institución está avalando que ya tienes conocimientos de un grado superior que necesitas poner en práctica en tu día a día, ¿no? Entonces, sí, a veces creo que en México actualmente la certificación se está tomando muy a la ligera, porque posiblemente, ¿no?, las instituciones de educación superior tendrían que poner más atención en lo que estamos formando. Ser formador de formadores es muy complejo, pero es necesario, ¿no?, realizar esas revisiones. ¿Qué es la acreditación en el ámbito educativo y qué relación existe con la mejora continua de las instituciones educativas? La acreditación posteriormente o previo a la certificación, nosotros tenemos que acreditar, ¿no?, que conocemos, ya lo decíamos, ciertas habilidades, ¿no?, que tienen que ver de orden cognitivo, pero que también nosotros hemos pasado por un proceso de evaluaciones durante un periodo y básicamente, pues bueno, esta acreditación nos va a dotar de que vayamos acreditando, ¿no?, ciertas materias, ciertos créditos y que posteriormente, pues bueno, podamos llegar a una certificación, ¿no? Entonces, pues bueno, se convierten en necesarias. Muchos maestros te dicen, ¿para qué evaluación formativa si al final me piden un número? Es necesario ese número, ¿para qué? Para que acredites y para que te puedas certificar del grado, del espacio, de la educación básica, de la educación preescolar, etcétera, ¿no? Entonces, es necesaria. Okay. ¿Cómo influye la certificación en la calidad educativa? Pues bueno, tendríamos nosotros en este sentido, ¿no? Esta certificación avala que nosotros estamos o al estar dentro de una institución, me refiero a los docentes, que cuando nosotros llegamos a una institución, cuando estamos dentro de una institución, pues bueno, tenemos los conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes, las capacidades para poder estar frente a un grupo, ¿no? Y básicamente, bueno, pues yo a lo mejor lo pensaría, ¿no?, 2 veces para dejarme, no sé, operar por algún cirujano que no esté certificado, ¿no? O bueno, tantas cosas que se pueden ver. Entonces, al final del día, la certificación nos ayuda a tener certeza de que aquel profesional en el que estás poniendo tu vida, en el que estás poniendo la vida de tus hijos, si hablamos de un profesional de la educación, si hablamos, ¿no?, a lo mejor de un ingeniero, ¿no?, en sistemas, pues bueno, esta certificación nos ayuda a reconocer
que se tienen conocimientos, habilidades, valores, actitudes que nos pueden ayudar a resolver la problemática que estamos enfrentando. ¿Qué papel juega la certificación en la formación y actualización de docentes? Bien complicado, fíjate, porque yo te decía ahorita, ¿no? De nueva cuenta volvemos a caer en varios errores del sistema, ¿no? Certificamos porque te inscribas por piedad, por buenas gentes, ¿no? Y entonces básicamente esta certificación a ti te dice que tú estás teniendo un grado mayúsculo, que te estás llenando de cursos, que te estás llenando de actualizaciones, que te estás llenando de talleres, ¿no? Y entonces muchas veces estas certificaciones solo las utilizamos para un beneficio económico. Entonces no se ven reflejadas en la práctica cotidiana, ¿no? Y ahí es donde deberían de impactar, porque todo proceso formativo debe generar un cambio de conciencia, porque estás aprendiendo, se supone, ¿no? Entonces yo creo que en México sí tendríamos que regular más aquellas certificaciones que vamos obteniendo, aquellos grados, aquellos cursos, porque se vuelve bastante complejo el hecho de tener que asumir, ¿no?, que el profesional que estás contratando, que el profesionista que tienes a tu lado, realmente sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Es muy, muy complejo, pero bueno, es necesario, ¿no?, a lo mejor establecer mecanismos más duros, no sé, que nos ayuden a certificarnos de una manera pues más certera. Sí. ¿Cómo influyen los procesos de certificación en la empleabilidad de los egresados? Yo creo que, se los comentaba la vez pasada, un título no te abre las puertas, es decir, una certificación no te abre las puertas, pero sí te las cierra, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tú a mí me atraes ante mí un título, pues bueno, quiere decir que tienes todo el conocimiento para poder estar, para poder atender un grupo, y entonces, pues bueno, yo doy por hecho que sabes cosas, ¿no? Claro, nos tenemos que formar de manera continua, ¿no? Porque no es estático, ¿no? Sin embargo, yo doy por hecho que traes lo mínimo y que estamos hablando el mismo idioma para poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, pues bueno, influye muchísimo, ¿no? Nosotros aquí en México damos por hecho que si tienes título, que si estás certificado en algo, ya lo sabes hacer, y con los ojos cerrados confiamos en el certificado, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde las instituciones superiores tienen que poner mucha atención. Sí. ¿Qué beneficios obtienen las instituciones educativas al ser acreditadas? Ok, en México las IES, me parece, es el organismo que se encarga de acreditar a las instituciones de educación superior, y pues bueno, los beneficios son los reconocimientos, ¿no?, de validez oficial, ¿no?, que puedas emitir un certificado, que puedas emitir pues documentación oficial, ¿no? En este caso, pues bueno, también nosotros en educación básica tenemos este reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y es que puedas ejercer la institución más bien puede ejercer este espacio, ¿no?, educativo, y que también pues pueda certificar, ¿no? Porque pasa también es que el sistema educativo, híjole, es una máquina, yo siempre he dicho que es una máquina bien podrida, que es una máquina que necesita mucho aceite, ¿no? Echar a andar todo eso que sea, pues bueno, echado a perder durante tanto tiempo es muy complejo, ¿no? Porque también conozco, ¿no?, instituciones que no tienen, ¿no?, por ejemplo, validez oficial, ¿no?, centros de trabajo, y que entonces pones tu escuela, no me dan el registro, ¿no?, porque no cuento con el espacio, no hay extintores, es peligrosísimo, ¿no?, o no tengo los metros cuadrados adecuados para mis niños, y entonces yo de todos modos pongo mi escuela, ¿no?, pero me voy en lo clandestino y pago a otra escuela que sí esté certificada, ¿no?, para que esa escuela me dé los certificados. Entonces tu certificado no va a salir con el nombre de mi escuela, ¿no?, va a salir con el nombre de otros espacios, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, los beneficios que nosotros obtenemos es el registro de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, que bueno, tiene muchos requerimientos, pero es necesario hasta para un seguro escolar, ¿no? Sí. Y por último, ¿qué diferencias existen entre la certificación y la acreditación educativa? ¿Y qué importancia tiene en la competitividad de instituciones educativas?
Ok, según yo, en este caso, pues bueno, tienes que certificar, si hablamos de educación superior, porque aquí vendría como esa diferencia si hablamos de educación básica o superior. Si nosotros hablamos de educación superior, ¿cómo vamos a certificarnos? Pues bueno, a partir, ¿no? Yo te decía hace un ratito de las CIES, ¿no? Donde se evalúan ciertos elementos que van desde la infraestructura, los docentes, la investigación, etcétera. Y entonces en este sentido, pues bueno, estos beneficios que se obtienen de la certificación, pues bueno, es justamente que tu institución esté acreditada como una institución con registro de validez oficial y bueno, al final del día esta importancia que se les da a las instituciones, pues bueno, es un realce en cuanto a investigación, es un realce en cuanto a, incluso se relaciona, ¿no?, a la empleabilidad, ¿no? Cómo estás llevando a tus egresados, ¿no? Con qué calidad estás entregando, estás devolviendo socialmente a tus egresados, ¿no? Entonces, pues bueno, están relacionados íntimamente y básicamente pues también acreditan la competitividad y obviamente la calidad de la institución superior. Bueno, pues fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias, sí.